Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride, un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos El poder de una ideología, quinta parte. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Una vez más también les damos las gracias por su audiencia. Concluimos nuestro episodio anterior reseñando la influencia del movimiento feminista en la sociedad del siglo XIX, logrando victorias laborales y cívicas en favor de la mujer en general, tales como el derecho al sufragio, o sea, el voto, en los comicios electorales tanto locales como nacionales. También reseñamos la influencia que tuvo el movimiento en cuanto a la moda. Fruto de este movimiento, las formas tradicionales de vestir fueron cambiadas para estilos más conservadores y cómodos, lo que suponía un problema para los cristianos por el gran contraste que esto significaba. Es muy conocida la costumbre de la mujer cristiana de aquella época de llevar el pelo largo juntamente con una vestimenta, mayormente vestidos que llegaban hasta los tobillos. Subir el ruedo del vestido hasta las rodillas, juntamente con hombros más descubiertos y o escotes pronunciados, eran un gran no para la mujer cristiana tradicional. Alguien diría, sí, pero esa misma mujer cristiana que se opone a esa manera de vestir, ahora disfruta del derecho a sufragio y tener mejores condiciones laborales garantizadas por la ley. Generalmente los logros en la sociedad no vienen a la carte, o sea, como el menú de un restaurante, sino como un paquete. Hoy en día se usa mucho esa práctica en la política. Por ejemplo, podemos aprobar esto o aquello que proponen a cambio de una cláusula que incluya esto o aquello también que nosotros proponemos. Eso se llama concesión. Si bien dentro de los logros del movimiento feminista estuvo asegurar el derecho al voto y las conquistas laborales, también como un paquete vinieron otras facetas que deberían considerarse con mucho cuidado. La vestimenta era una de esas facetas. Hay un principio bíblico expresado en el libro de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, donde dice: No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ok, yo sé que este tema de la vestimenta es amplio y muy discutible, y lo menciono aquí sin ánimo de demonizar ninguna prenda en particular. Pero no olvidemos el principio que encierra la cita que hemos leído. Esta cita trasciende la cultura y el tiempo y permanece vigente hasta el día de hoy con las debidas adaptaciones que han sufrido las prendas de vestir. El problema que comenzó a registrarse con la vestimenta auspiciada por el movimiento feminista en el siglo XIX, que se conoció como American Custom, o sea, vestimenta americana, llevaba consigo un concepto que no debemos olvidar y lo mencionamos en el episodio anterior, y es que
las mujeres eran iguales a los hombres. Por eso se hizo énfasis en reformar la vestimenta de la mujer, introduciendo el uso del pantalón para balancear la imagen entre hombre y mujer. Por esa razón, Ellen White, apoyada en el principio bíblico de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, aconsejó a las mujeres cristianas de esa época a no hacer causa común con el movimiento feminista en lo concerniente al vestido, para que éste no fuera un obstáculo para sus testimonios en la sociedad. Dicho de otra manera, solo por el hecho de ser beneficiadas con algunos de los logros del movimiento feminista, no debía hacerse ninguna concesión que estuviera en contraposición con los principios de la Biblia. En asuntos de principios bíblicos, como dice el libro de Hechos capítulo 5 versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para que tengamos una idea más clara y profunda de cómo la vestimenta ha jugado un papel determinante como elemento de protesta en manos del movimiento feminista y de cómo se ha utilizado para ayudar a eliminar la línea entre hombre y mujer, vamos a considerar algunos elementos que considero de mucha importancia. Lo haremos teniendo como punto de referencia dos plataformas. La primera, el principio del American Custom o vestimenta americana, que sostiene que la mujer es igual al hombre. Y la segunda, el principio bíblico de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, que establece la no dualidad o intercambiabilidad entre la vestimenta masculina y la femenina. Con esto en mente, hablemos ahora del movimiento sufragista y sus colores. El movimiento sufragista o sufragismo fue una poderosa línea dentro del movimiento feminista que luchaba por el derecho a la mujer de ejercer el voto y otros derechos políticos. Aunque formaba parte del pliego de reformas introducidas desde la Revolución Francesa en el siglo XVIII, la verdadera lucha se oficializó en el año 1848, o sea, en el inicio de la segunda ola, logrando oficializar el voto femenino en los Estados Unidos en el año 1920. Finalmente, quedó consagrado como derecho internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Los derechos y libertades de los seres humanos preceden por miles de años a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada, como dijimos, en el 1948. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano con absoluta libertad, pero la entrada del pecado y la manipulación del hombre por el hombre de ese derecho fue lo que trajo la esclavitud a través de las edades con sus funestas consecuencias. El derecho al voto femenino, de forma definitiva en Estados Unidos, se obtuvo en el año 1920 con la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Todas las mujeres mayores de 18 años ya tenían entonces libre acceso al voto. Hablemos ahora de los colores del movimiento sufragista. Durante lo que se conoció como la Bella Época, el movimiento sufragista tenía una frase de lucha. En inglés era "Give women the vote". En español, denle el voto a la mujer. Era una frase de 3 palabras claves, las cuales consagraron con también 3 colores emblemáticos que hicieron coincidir con las 3 iniciales de las palabras en inglés. Por ejemplo, tenemos give asociado con green, que es verde, que significaba esperanza. Women, white, el color blanco, que significaba la pureza. Y vote, violet o violeta o morado, que significaba libertad. Según la activista feminista Emmeline Pankhurst, el violeta o morado, el color de los soberanos,
simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto. Simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad. El blanco simboliza la honradez en la vida privada y en la vida política. Y el verde simboliza la esperanza de un nuevo comienzo. Toda lucha, causa o movimiento tiene su bandera y esa bandera está matizada por los colores de esa causa. Los tres colores del movimiento sufragista estaban predominantemente presentes en sus vestimentas, en sus banderas y sus carteles. Hoy día, de esos colores emblemáticos, el que más ha perdurado es el morado. También hoy podemos notar que el color básico del ministerio de la mujer dentro de la iglesia adventista es exactamente, el morado. De modo que no estamos hablando de una mera coincidencia. Pero, ¿por qué elegir un color como símbolo? Bueno, según la archiconocida revista de moda Vogue, un color de vestimenta, cuando es elegido con intención, puede hablar con más volumen que el grito de una garganta o una bocina. Como ejemplos, podemos citar el caso de la hoy representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, mejor conocida como AOC. El día de su juramentación, decidió vestir un traje color blanco en claro guiño al movimiento sufragista. Otro caso muy destacado fue el de la hoy vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, quien en su primer discurso oficial como vicepresidenta electa vistió un traje de 2 piezas color blanco, que es uno de los 3 colores del movimiento sufragista, el que representa la pureza. Más adelante, en el día de su inauguración e investidura, vistió un traje de color enteramente morado, el color más predominante del movimiento sufragista, y que, como vimos hace un momento, representa realeza, dominio y a la vez libertad. Vamos ahora a referirnos a la moda como instrumento de adoctrinamiento. Quiero aquí hacer mención del nombre de Anne Klein, senadora alemana, abiertamente lesbiana, comprometida con el movimiento feminista y luchadora por los derechos de las mujeres, fallecida en el año 2011. Ella acuñó una frase que cabe mencionar en esta sección. Ella dijo: "La ropa no va a cambiar al mundo, pero las mujeres que la llevan, sí". La frase encierra un poderoso mensaje porque intenta establecer que no importa el atuendo que lleves, sino quién eres. Creo que se podría intercambiar con aquel proverbio popular que dice: el hábito no hace al monje. Pero me permito disentir con la senadora Klein porque lo cierto es que nuestro vestuario absolutamente tiene un gran impacto en la sociedad que vivimos. Y difiero aún más viniendo la frase de una de las voces líderes del movimiento que busca cambiar el orden social que aún está vigente. En las primeras décadas del siglo XX, las mujeres podían bañarse en los lugares públicos solamente en trajes de baño de una pieza, porque de esa manera quedaba cubierto el ombligo, que para entonces era una parte del cuerpo considerada como censurada. Para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se desafió esa norma y se dio un paso más allá al diseñar el traje de baño de 2 piezas, del cual la parte de abajo aún tenía que cubrir el ombligo. Pero más tarde, en 1946, se desafió una vez más el modelo de 2 piezas cuando un ingeniero francés diseñó un traje de baño con piezas mucho más pequeñas y que dejarían descubierto el ombligo. Ninguna mujer de entonces se atrevía a lucirlo. Entonces el diseñador llamó a una modelo stripper de Francia de nombre Micheline Bernardini, quien se hizo famosa
al ser la primera mujer en ser fotografiada en público vistiendo la diminuta pieza de traje de baño que fue bautizada con el nombre de bikini. El resto es historia. Otro hecho dentro de la moda que fue muy relevante para ayudar a masculinizar el atuendo femenino lo introdujo a la sociedad una mujer nacida en Francia que quedó huérfana a los 11 años y vivió en un orfanatorio hasta los 18, donde aprendió a coser. Su nombre, Gabrielle Bonheur Chanel, posteriormente conocida en el mundo de la moda como Coco Chanel. Muchos la conocen solamente por su famosa línea de perfumes, pero ella fue mucho más allá. Luego de convertirse en diseñadora de modas hacia el año 1918, o sea, en la segunda ola, Coco Chanel revolucionó la moda al introducir una línea que, dentro del movimiento feminista, ayudó a disminuir la línea entre la moda masculina y la femenina. Mantengan fresco lo que dijimos sobre las dos plataformas en las que hacemos este análisis, el American Custom y la cita de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. En sus diseños, Coco Chanel eliminó el conocido y apretado corsé femenino e introdujo los pantalones como prenda estándar del atuendo femenino y también los vestía regularmente. Además de eso, puso de moda el estilo de corte de pelo conocido como gazón, un estilo corto, ladeado y a lo machito, muy usado en círculos LGBTQ, pero con mayor incidencia en el círculo de lesbianas. Luego, este corte de pelo fue usado por grandes figuras femeninas del arte, haciéndose mundialmente popular. La mujer no ha sido la única en cruzar la línea hacia el lado masculino con el estilo del pelo. Muchos hombres también han cruzado hacia el otro lado, el lado femenino, al dejarse el pelo largo como una mujer, y solamente se pueden diferenciar si uno los mira de frente. Aún en iglesias cristianas hay artistas varones que llevan el pelo largo. ¿Vamos a demonizarlo? Claro que no. Pero ¿para qué usar un estilo que francamente borra la línea divisoria y amalgama los dos géneros? Un error común es pensar que todos los varones de los tiempos bíblicos tenían el pelo largo como lo llevaba la mujer. En aquellos tiempos bíblicos existía un juramento o voto conocido como voto nazareo. Dentro de las restricciones que implicaba tomar ese voto de especial compromiso a Dios, estaba dejarse crecer el pelo. Y si el voto conllevaba dejar crecer el pelo, era porque la costumbre para el hombre común era cortarse el pelo periódicamente. Si no, ¿para qué especificarlo? Las personificaciones de muchos patriarcas llevados a la pantalla por Hollywood los presentan siempre con el pelo largo. Aún la figura de Jesús es presentada siempre con el pelo largo. Muchas veces ni siquiera rizado, sino hasta desrizado y lacio. Hasta donde los registros llegan, Jesús era nazareno por haber crecido en Nazaret, pero nunca tomó el voto nazareo y por lo tanto no era necesario que llevara el pelo largo, como sí lo llevaba su primo y profeta, Juan el Bautista, o aquel príncipe israelita caído en desgracia, Sansón, y otros pocos más, que sí tomaron el voto nazareo. ¿Debemos entonces tomarlo como un elemento de adoctrinamiento también? La pregunta que surge ¿es el pelo o peinado parte del atuendo? Pues sí. Y el empuje del movimiento feminista en este aspecto confirma nuestra posición. Un aporte significativo para llevar el pelo corto lo introdujeron en los años 20 una élite femenina llamada las flappers, quienes llevaban un estilo de pelo corto, simétrico o asimétrico, o sea, parejo o disparejo, que para esa época era muy escandaloso y que se denominaba corte estilo bob, B-O-B, bob,
o sea, a lo machito también. Los elementos masculinos eran algo habitual en las flappers. Manteniendo fresco el principio bíblico de Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, y si incorporamos el pelo como parte del atuendo, entonces decimos, el pelo largo como parte del atuendo es para la mujer y el pelo corto de la misma forma es para el hombre. Pero el movimiento feminista se ha encargado de pisotear ese principio y borrar la línea divisoria. Siguiendo con la influencia del pantalón en manos del movimiento feminista, la profesora de historia contemporánea Christine Bard, de nacionalidad francesa, en su obra titulada Historia política del pantalón, en la página 19, escribió lo siguiente, y cito, el pantalón simboliza lo masculino, así como los poderes y las libertades de que gozan los hombres. Fin de la cita. Además, afirma que durante siglos ha existido una asociación directa entre pantalón y poder. Como parte del adoctrinamiento a través del mundo del espectáculo, tenemos que mencionar la influencia de dos divas del espectáculo quienes ayudaron a introducir los pantalones en la vestimenta femenina a través de la pantalla gigante de Hollywood. El primer caso es el de la actriz Katharine Hepburn, quien siempre llevó pantalones tanto en la pantalla gigante como fuera de ella. Por su nivel de influencia, porque dicho sea de paso, somos influencers para bien o para mal, era obvio que ella fuera copiada por el sector femenino de forma masiva. El segundo caso es el de la conocida actriz bisexual Marlene Dietrich, quien en los años 30, en su trabajo artístico, puso de moda que una mujer pudiera vestirse del traje tipo smoking, mejor conocido como tuxedo o tuxedo. El smoking o tuxedo era originalmente una chaqueta que usaban los caballeros ingleses en los salones de fumar en la época victoriana para proteger el resto de la vestimenta de la ceniza y el humo de los cigarros que se fumaban. Más tarde evolucionó a una prenda de vestir de dos piezas combinadas, chaqueta y pantalones, muy usado mayormente en actividades nocturnas, donde la formalidad y la etiqueta son requisitos primordiales. Hoy es conocido comúnmente como tuxedo o tuxedo. Manteniendo fresco el pasaje que leímos de Deuteronomio, el smoking o tuxedo es una prenda masculina, pero el golpe final con el tuxedo o smoking lo dio el archifamoso diseñador francés Yves Saint Laurent, quien en el 1966 diseñó el tuxedo o smoking femenino. El éxito fue rotundo y fue otro claro paso para amalgamar al hombre y a la mujer a través de la moda. Tanto Marlene Dietrich, Katharine Hepburn como Yves Saint Laurent, entre otros muchos más, fueron instrumentos en manos del movimiento feminista para que de forma repetitiva, con sus profesiones, ayudaran a suavizar esa línea divisoria entre hombre y mujer para amalgamar cada vez más los dos géneros en el mundo de la moda. Otro aspecto de la moda que no escapó a la mano del movimiento feminista fue la introducción de la minifalda. La minifalda fue creada por la diseñadora británica Mary Quant a principios de la década del 60, o sea, ya en la tercera ola. La diminuta pieza fue escandalosa al principio porque solamente medía 35 centímetros de longitud, de manera que ya no se descubrían solamente los hombros y el ombligo, sino que ahora la minifalda dejaría al descubierto casi la totalidad de la pierna de la mujer. El poder de este diseño fue tal que rápidamente fue adoptada casi de manera universal. Más tarde en la historia, hacia el año 1960,
llega una modalidad que finalmente fusiona los dos géneros de forma indiscutible: la moda unisex, o sea, para hombre o mujer. En otras palabras, puede llamarse también como moda del género neutral. La llegada de la moda unisex es una victoria del movimiento feminista para, a través de la moda, otra vez, amalgamar los géneros de forma exitosa. Finalmente, quiero compartir con ustedes un fragmento de un artículo escrito por la periodista María Asun Sánchez Esteves para la revista española Moca, bajo el título La moda como símbolo de lucha feminista. No tengo la fecha de la publicación y no pude contactarla para confirmar esa fecha. Pero el fragmento del texto en referencia a la moda unisex dice así, comienza la cita: este tipo de ropa reflejan la evolución de la sociedad y son una muestra de igualdad e inclusión entre sexos. Somos libres para utilizar la ropa con la que nos sintamos cómodos, sin necesidad de acudir a las etiquetas de hombre o mujer que abundan en las tiendas de ropa. Dejando atrás las etiquetas masculino y femenino, descubrimos un tipo de ropa que hace sentir cómodo sin encasillar en los géneros. Las mujeres y los hombres no tienen por qué elegir la ropa que se encuentra encasillada en su género, sino que tienen que sentirse libres al ponerse lo que quieran. Esto nace con la eliminación del género binario. Esta ropa unisex no tiene límites y libera a la mujer de la moda y todos los estereotipos que le imponen los roles asociados a la feminidad. Fin de la cita. Wow, y yo que pensé que lo que la lucha feminista buscaba era alcanzar logros y derechos mientras se preservaba exactamente eso, la feminidad. Pero ya vamos viendo que no era así. En realidad, estamos hablando de una rebelión. Definitivamente, el movimiento feminista busca cerrar la brecha de géneros en abierta contraposición a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, donde dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Si el movimiento feminista busca cruzar la línea divisoria para convertirse funcionalmente en hombres, la línea también queda abierta para que los hombres la crucen a la inversa y también se conviertan funcionalmente en mujeres. Dicho en otras palabras, se produce una masculinización de la mujer y una feminización del hombre. Como resultado, terminamos viviendo en un mundo con géneros intercambiables. Un claro acto histórico de rebeldía, desobediencia y desafío al principio bíblico que Dios estableció en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. El movimiento feminista es una agenda progresista. Y si es una agenda, tiene pasos a seguir, etapas que cumplir, objetivos que alcanzar. Es un movimiento basado en la desobediencia y la rebelión contra las reglas generales de la sociedad que establecen y rigen el rol de los dos géneros. Todavía nos falta analizar un ángulo más sobre este movimiento, cuyo mayor punto de inflexión lo experimentó durante la Segunda Guerra Mundial con la famosa frase "We can do it", nosotras podemos hacerlo. Pero lo veremos con más detalles en la próxima entrega. Dios les bendiga. Gracias por su audiencia y hasta el próximo episodio.